ritmo, la Super 7. Bienvenida al programa, un placer tenerle de vuelta con nosotros. Muchas gracias, agradezco nuevamente la invitación a su espacio el día de hoy. Mire, doctora, yo le quiero dar la oportunidad a los ciudadanos que nos están escuchando o que nos están viendo, depende por qué medio de la plataforma CD Media nos estén sintonizando, para que puedan hacer alguna pregunta de este tema que para mí es nuevo. Y quisimos traer a la doctora porque el día pasado hablamos con ella y ciertamente el tiempo pareció corto, porque cuando usted habla de psicocardiología, es un asunto como que no se manosea mucho, que no se trata mucho en el país, y la doctora tiene una especialidad en esa materia, así es que quiero antes comenzar con ella hablando sobre los temas del corazón. O sea, qué tan complicados andamos hoy, o qué tanta importancia siente usted que le prestan los pacientes al tema del corazón, porque hay reportes de muchas sorpresas. Fulano de tal murió un ataque súbito al corazón. Parecería que no estamos tomando las medidas necesarias. Correcto, así es, Dani. Yo creo que la clave está en la prevención. Muchas veces solo vamos al médico cuando sentimos un síntoma y digamos que existen muchas enfermedades cardiovasculares que pudieran ser prevenibles y tratables, pero claro, a tiempo. Y muchas de esas personas que hemos visto que tuvo un infarto, tuvo un evento vasculocerebral o cardiovascular, nunca había ido a un médico. Entonces es importante aquí invitar a la población a un chequeo rutinario, aunque usted se sienta bien, por más fuerte que usted esté, por más buen mozo, por más bonita, usted tiene que ir a un chequeo preventivo, a una consulta de cardiología, para que ahí se pueda detectar a tiempo cualquier cosa que pudiera haber, y si no hay nada, pues usted se queda tranquilo de que está todo dentro de parámetros. ¿Cómo hacer para que el ciudadano entienda eso? ¿Cómo hacer para que la gente comprenda la importancia de hacerse ese chequeo preventivo? Claro, yo diría que nuestra primera alerta debe ser todos esos casos que estamos viendo día a día de personas no tan mayores, sino personas jóvenes que fallecen o que tuvieron un evento que prácticamente los ha dejado en cama, no les ha permitido ya continuar con la vida que tenían. Entonces deberíamos ponernos en ese lugar porque todos pudiéramos estar, unos sí, unos no. Entonces vuelvo y digo y hago un llamado y trato de siempre a los medios donde voy invitar a la prevención, ir a una consulta, por más joven que usted se sienta o más joven que usted sea, sobre todo porque hemos pasado una pandemia. Muchos de nosotros hemos tenido el COVID, y el COVID va dejando secuelas que muchas veces podemos saber que la tenemos, pero por otro lado ni sabemos que tenemos esta secuela después del COVID. Hay muchos pacientes hipertensos luego del COVID, y la hipertensión se le llama la asesina silenciosa. Usted puede tener la presión alta y no sentirse nada. Por eso es importante acudir a una consulta para tomar su presión, para ver su peso, para ver sus colesteroles y de ahí partir. Bien, y le hago la pregunta justamente por eso que usted observa. Hay reportes de una gran cantidad de gente jóvenes que mueren de un ataque cardíaco. O sea, no sabían, no se chequeaban. ¿Cómo podemos hacer para, o no sé si estamos en condiciones como país de hacer una evaluación para ver los efectos del COVID? Hemos visto reportes de lo que ha ocurrido, gente que tiene trastornos ciertos o reales de salud y otro que tiene algún tipo de trastorno psicológico. Ayer hablaba con un amigo que me hacía la historia de un otorrino, que era su otorrino o es su otorrino, y me decía, estoy hablando por teléfono en este momento con fulano de tal, él desde que llegó el COVID se ha trancado en su apartamento, vive en un penthouse, y me está invitando a comer, pero que lo hagamos por FaceTime. Él no quiere juntarse conmigo. O sea, ¿cómo lidiar con ese tipo de gente que queda con ese problema, con ese trastorno después de la pandemia? Claro que sí, es importante mencionar que el COVID, digamos que puede ser una de las causas para que esa persona tenga alguna enfermedad cardiovascular, pero es importante dividir factores de riesgo modificables y los no modificables. Dentro de los no modificables tenemos el sexo, la raza, la edad, la genética. Como yo siempre digo jocosamente en el argot popular, ese negro detrás de la oreja no nos lo despinta nadie. Y ya por otro lado tenemos factores de riesgo. ¿Nos morimos primero los negros? Tienen cierto riesgo de tener más enfermedades que la raza blanca, aunque la raza blanca también tiene lo suyo, por así decirlo, ¿no? Entonces, continuando con los factores de riesgo que se modifican, ahí tenemos el estilo de vida, qué tanto ejercicio hacemos, qué tanto alcohol ingerimos, si fumamos, el peso, el sueño. Hoy en día se recomienda dormir promedio 8 horas, ni menos de 6 ni más de 10. Y probablemente hemos escuchado personas que dicen, yo si duermo 2 horas es mucho, pero
En el momento no vas a tener quizás un impacto en tu salud cardiovascular, pero a corto o largo plazo te va a pasar factura a la salud. Entonces es importante entender todo eso y sumado a lo que hemos hablado, también incluso la dieta, que también comes, que tan con tanta sal comes. Y por otro lado, ahí vamos a mencionar los factores de riesgo emergentes, que son los psicosociales. Y ahí va a entrar el estrés, la ansiedad, la depresión, el aislamiento. Personas que mantienen más soledad o más aislamiento tienen un mayor riesgo cardiovascular. Sorprende porque, como yo siempre he dicho, nos enseñan a comer bien, nos hablan de hacer ejercicio, pero no nos hablan de nuestras emociones. Si nos educaran desde pequeños en ese ambiente sobre esos factores, creo que sería diferente. Doctora, hay una teoría, yo sé que usted no cree en eso, usted es doctora, científica, ¿verdad? La teoría conspirativa de la vacuna, que hay mucha gente que dice que cada vez que le dan un paro cardíaco a un jovencito, que eso es la vacuna. ¿Qué usted le dice a eso? Digamos que es fácil adjudicarle la causa de muerte a la vacuna, porque todavía es muy poco lo que se sabe. Es mucho lo que se dice, pero muy poco lo que se sabe por evidencia científica. Pero es importante saber que, como mencionaba, muchas veces tenemos los colesteroles altos, por poner un ejemplo, y no lo sabemos porque no vamos a la consulta. Y tenemos los colesteroles tan altos que esto nos va a provocar que se tapen las arterias. Por ahí entonces vuelvo y caigo, prevención, acudir a una consulta. Mira, hay un punto muy interesante que yo le quiero tratar de amigos que se fueron, que partieron de este mundo de la comunicación, que recibí la noticia que fue porque tomaron una pastilla, un estimulante sexual. Con plena, como se dice, juventud, no una edad tan avanzada, le dio un paro cardíaco. Es realmente eso una de las situaciones que producen también el deceso. Si ustedes lo han podido comprobar, el uso sin ningún tipo de medicación abusivo de esas pastillas, también ingiriendo el alcohol y una vida de estrés. Ligado a esto puede ser más propenso para que una gente muera más fácil. Claro, es importante saber, y como bien mencionaba usted, el uso y el abuso, porque no solo siempre es el uso, sino el abuso. Y también, para usted usar este tipo de medicación, es importante acudir a donde un profesional para que éste vea si usted no tiene ninguna contraindicación para usarlo, ver cómo está su presión. Por ejemplo, un hombre con fuerza y que para dar una pela. Se ha visto mucho. Se ha visto mucho. Y se quedan en la pelea. También se ha visto eso. También se ha visto. O sea, no es recomendable que tengan cuidado, y entiendo que es una situación que te puede poner tu vida en peligro. Claro que sí, usted puede usarlo siempre y cuando usted haya tenido una evaluación y un acompañamiento médico de que le indique que usted puede utilizarlo, incluso en qué cantidad. Porque muchas veces lo vemos en el colmado, en las redes, yo lo voy a comprar, pero usted no sabe cómo está usted. Usted no sabe qué condición usted tuviera que pudiera agravarle el uso de esta medicación. Hay un deporte, doctor, hay un deporte específico que ayuda a la circulación, o todos los deportes ayudan a la circulación. Hay deportes extremos que son peligrosos, y más con estos calores que están haciendo ahora. Si hablamos de prevención, hay algo tan fácil y tan asequible como yo siempre digo, y es gratis en la mayor parte de las ocasiones, el ejercicio. El ejercicio es la clave de evitar llegar a enfermedades cardiovasculares y es la clave para controlar las enfermedades cardiovasculares. Bien, obviamente hay quienes prefieren hacer caminatas, salir aquí al Parque de las Luces, pero también hay quienes prefieren hacer ejercicio de alto impacto, de leve, moderada o alta intensidad, que incluso para uno saber si uno está, no importa la edad, si uno está en las condiciones para poder hacer X tipo de ejercicio, también es importante un chequeo. Pero ojo con eso. Mi vecino que murió hace 6 meses, lo veo en una ruta, nosotros hacemos mountain bike, en La Vega es una ciudad magnífica, montañas, ríos, callejones, y la naturaleza, oye, eso es fundamental. Le digo, mira mi hermano, ¿cuántos días tú tienes montando? 1 semana. Digo yo, espérate que tú estás estresando tu cuerpo, el corazón no está adaptado, tienes que ir al médico y llevar un ritmo para tomar la cadencia que necesita para usted tener que practicar la bicicleta. A la semana me llama, el vecino murió con ataque al corazón. Mi hermano venía con un joven de 35 años. Y mi hermano le dice, pero tú tienes 6 meses que no montas. El ritmo que llevamos de 40 y 50, cuando se forman los pelotones, dice, tú no estás para montar en ese ritmo. A los 2 minutos el muchacho cayó y ipso facto murió. O
Sí, vamos a hacer ejercicio, pero cuidado, ¿eh? Claro, empezar de poco a poco. Si usted Y tenía el chequeo. Exactamente. Doctora, vamos a ver, perdón, a ver si esta llamada es para usted. Yo Vamos a ver. le decía a la gente que podía llamar en este momento para cualquier inquietud que tuviera. Buenos días. Buenos días. Yo le quiero, mire, a la doctora debe explicarle mi caso. A mí me daban unos apretones de pecho hace mucho tiempo y se me iban de una vez, 1 minuto, 2 minutos. Entonces yo llegué ahí al cardiólogo, no me encontraban nada y después decidí que cuando me diera a coger para el médico, pero que no me duraba para llegar al médico, hasta que un día me duró como 20 minutos, me di cuenta que había problemas porque yo me sentaba, respiraba hondo y se me quitaba. Y llegué a un centro médico, me di cuenta que yo tenía un infarto. Llamaron a un cardiólogo y todo eso, pero yo había ido a los médicos y los médicos no me encontraban nada. Claro, yo tenía el colesterol alto y yo me descuidé, puede ser que me haya descuidado con eso. Pero a veces tú vas a un médico y no te encuentran nada o es que no te hacen los análisis profundos. ¿Qué dice ella sobre eso? Gracias. Gracias por su llamada y su testimonio. Lo importante es que usted, después de todo esto, siga sus chequeos. No puede divorciarse de la consulta de cardiología, por lo menos una vez mínimo anual o cada cuanto su médico le diga, debe acudir a una consulta. Con relación al dolor de pecho, yo haría una invitación a nuestro público oyente. Si usted le duele el pecho, debe ir a una emergencia para descartar. Bien, debe ir a una emergencia, que se le haga un electrocardiograma y no tan solo un electro, porque muchas veces veo a diario pacientes que me dicen, fui a la emergencia con un dolor de pecho, el electro estaba normal y me inyectaron. Y ahí yo me quedo fría, como yo digo, seca, me quedo como... Se deben hacer enzimas cardíacas, que son unas pruebas de sangre, que son las que al final van a decir si hay o no algún problema de las arterias del corazón en ese momento. Ahora bien, ante todo dolor de pecho, debemos siempre, una y otra vez acudir a una emergencia. Vía consulta, muchas veces el paciente llega con el dolor de pecho, se indican estudios y a veces el paciente no vuelve. Y muchas veces indicamos estudios, estos vienen normales, pero el paciente persiste con la molestia, entonces hay que continuar haciendo estudios y estudios hasta que se pudiera dar con la causa, siempre y cuando sea coronaria, porque del corazón me refiero. No siempre el pecho duele y es el corazón, ahí tenemos los pulmones, una neumonía te pudiera dar dolor de pecho, una pericarditis, un problema gástrico, una esofagitis, una gastritis Otra pudiera darte llamadita, doctora, sintomatología acá. cardíaca. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. ¿Cómo Sí. le va? Bien, bien. Pregunta a la doctora, ¿sabe que yo soy de la gente que me necesito mucho? Yo me lo hago 5 vaya a necesitarme. Yo me fui a hacer una pequeña cirugía a Sedimar, yo soy de San Pedro Martín. Y cuando yo, entonces que Sedimar te hacen todos los análisis. Y yo cuando yo fui, me hallaron la presión alta, me hallaron la creatinina baja, los riñones, todo. Lo hallaron odores. Pero ya no, porque ya eso fue la presión. Entonces me pusieron pastillas, yo tengo 6 meses tomando pastillas. Y como quiera me ejercito todo. Y es así. Bueno, esa es una demostración igual de lo que la doctora decía del descuido. El descuido. Lo que ocurre cuando uno se descuida. Hay otra llamadita por aquí. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Yo preguntándole a la doctora si el caso del atleta Julio Lugo, su fallecimiento, tuvo algo que ver con esta condición. Gracias. Con relación a esa pregunta, no sabemos, porque muchas pudieron haber sido las causas, ¿no? Es importante saber, como yo siempre digo, dicen fulano murió de un infarto. Ok, a veces se confirma que fue un infarto, a veces no, pero hay que ver qué condición tenía este paciente, una condición hereditaria o una condición adquirida, ¿bien? Cómo estaban los colesteroles principalmente, cómo estaba su presión, todo eso es importante saberlo. Doctora, una observación o una inquietud, esta parte de la psicocardiología. Sí. ¿Qué tanto un tema emocional puede afectar a una gente? Nosotros conocemos, por ejemplo, la melancolía. Hay gente que se muere de tristeza, por ejemplo. Yo digo, ¿y será cierto que eso algo emocional puede afectar tanto, que puede somatizarse tanto, que pueda generar un estado de salud X? Así es, aunque escucharlo nos haga dudar y preguntarnos, ¿es cierto? Claro que sí, por eso decía la importancia de educarnos desde pequeños acerca de que nuestras emociones positivas influyen de manera positiva, valga la redundancia, en tener una buena salud cardiovascular, así como también nuestras emociones negativas impactan de manera negativa a nuestro corazón. Y ahí es importante mencionar el estrés, por poner un ejemplo.
cuando tenemos un estrés agudo, o un estrés inmediato, que es estamos aquí en el programa, un estrés que nos ayuda a hacerlo súper bien, pero ya cuando el estrés se cronifica en el tiempo, semanas, meses o años con un estrés, ya este estrés crónico, que es el distrés, va a causar problemas en nuestra salud cardiovascular. Va a activar siempre, por poner un ejemplo, el sistema nervioso simpático nuestro, que nos va a mantener una frecuencia cardíaca más elevada, nos va a elevar la presión, y se ha visto cómo el estrés pues provoca inflamación y da el sustrato para que comience la enfermedad aterosclerótica, la enfermedad en los vasos, donde comienza la placa de grasa a formarse. Entonces, muchas veces decimos, bueno, no solamente los colesteroles nos pueden llevar a un infarto, sino un estrés sostenido nos puede llevar a tener eventos cardiovasculares. Y ahí la importancia de cuando yo identifico en la consulta a un paciente que, digamos que tiene su presión controlada o no controlada, pero que existe un factor de riesgo psicosocial, es importante detectarlo y referirlo a una consulta de psicocardiología o de psicología para que exista un acompañamiento para buscar las herramientas para bajar ese nivel de estrés. Porque yo puedo ser la mejor cardióloga y ponerte la mejor pastilla, pero si tú tienes un estresor, ya sea estrés laboral, una situación de un duelo complicado, un tema de ansiedad generalizada, bien, o hasta una depresión o soledad, esto me va a agravar mi enfermedad cardiovascular, me va a empeorar esa hipertensión o va a hacer que vengan nuevas enfermedades. Bueno, hay una canción, Luisín, no sé, hay una canción que se llama La Razón de Olio, que habla de un señor que murió de precundía. En San Juan le llama a la melancolía, la tristeza precundía, y el hombre se enteró de que su esposa le era infiel con el carbonero, es lo que cuenta la canción. Y él murió de tristeza, parece que sí, que eso mata. Así es, y ahí tenemos el síndrome del corazón roto, que es luego de una gran pena o una gran alegría, que el corazón sufre y pudiera haber un evento muy parecido a un infarto, pero no es un infarto, no hay enfermedad de las arterias en la mayor parte de los casos, y es una miocardiopatía secundaria a un estrés agudo importante, una gran alegría, me gané la loto, me dieron el trabajo, me fue bien en la entrevista, o una pérdida, una discusión nos puede llevar a tener un evento cardíaco. Haciendo esquina con esa pregunta y sin ver la parte morbosa, le pregunto lo siguiente: hay otras muertes de infarto que se producen al momento de hacer el amor, por gusto. El gusto lo mata. Eso es prevenible, eso se puede prevenir, porque son muchos los casos de personas que al momento de tener una relación sexual fallecen, y esos son de los que no se cuentan. Pero he escuchado estadísticas de que hay muchos. Mi inquietud es la siguiente: ¿eso tiene prevención o eso se corresponde con estos mismos códigos que la gente no se chequea y eso? Tal cual, es lo mismo. Bien, es importante saber que todo el que esté sano y que no tenga ningún tipo de condición cardíaca, aunque se someta a un gran estrés, aunque se someta a una actividad de mucha demanda, no tiene por qué tener un evento. Y ahí vamos y caemos a lo que comentábamos al principio del programa. Esa persona se había chequeado anteriormente, cómo estaban sus arterias, cómo estaban sus niveles de colesterol, cómo estaba el peso de esta persona. Hablando del peso, que no lo hemos mencionado hoy, el sobrepeso o la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces es importante saber que para poder prevenir, para poder evitar esos eventos, debemos evaluarnos antes en una consulta. Doctora, ¿ya aquí se puede tener la confianza de hacer operaciones de corazones abiertos? Sí, aquí se hacen cirugías de corazón abierto, ya sea para recambio valvular o sea para colocar bypass, un puente cardíaco. Okay. Esos bypass tienen un periodo de cambio. Digamos que dependiendo si el bypass es arterial o si es venoso, bien, el puentecito va a tener un tiempo a largo plazo. Eso es un chequeo como los vehículos y cosas. Claro, usted no puede hacerse una cirugía de corazón abierto y volver en 10 años, así como no se le puede poner una pastillita simple de la presión. A mis pacientes, los que no vuelven, por favor, ¿verdad? Deben acudir a los 8 días para ver si esa pastilla ha funcionado. ¿Usted ha podido llamarle la atención a un paciente que le dice, mira, tú estás tomando esta pastilla, de las pastillas que decía mi querido Oliver, ¿y qué es lo que te pasa? Usted descubrir, pero que esté tomando un exceso de pastillas. Yo no me bebo esa pastilla más, yo no. ¿Usted le ha llamado? No, que tú hablabas de ese tema. De tu amigo. Del amigo mío, sí, que se murió. Porque aquí decimos hay mucha gente que habla del amigo. Sí, también. Pero está vivo, se ve que no fue él, porque él está vivo. Yo estoy vivo. ¿Usted no le ha llamado la atención? Mira, lo que pasa es que tú no me habías dicho eso. No, claro. Digamos que si el paciente no te lo dice, no hay manera de adivinarlo. Ahora bien, hay pacientes que te comentan la sintomatología y te dicen, doctora, tuve tal comportamiento, ingerí esto, y uno pudiera pues correlacionar y decir probablemente
los síntomas que usted tuvo fue secundario a esto, usted estaba haciendo esto, ingirió esto, usted está tomando esta pastilla y demás. Doctora, ¿y no hay esas pastillas para el sexo femenino? Para el sexo femenino, que yo las conozca, no, personalmente. Una mujer no lo necesita eso. No, pero personalmente no las conozco. Yo soy ignorante. Yo soy ignorante. No, para estimular el deseo, pero nosotros, la erección, nosotros hablamos de erección. Ellas no tienen que levantar nada. Debí hablar, de decírselo a él. Sí, entonces mire, hay un tema de un amigo, de otro amigo, porque yo me voy de amigo en amigo. De amigo en amigo. Ese amigo con mucho, doctora. Ese amigo con mucho dinero. Mira ahí, doctora, mire. Me llaman, me han desahuciado, Oliver. Ya mi corazón no funciona. Lo mandaron a su casa a morir. Él con tantos millones me dice, pero hay una doctora que me ha dado una solución. No sé si la pregunta viene para ver si en la República Dominicana ya se está practicando. Lo llevaron a Colombia porque no podía montarse en un vuelo comercial, sino en un avión, ambulancia. Fue llevado a Colombia y un aparatito que se lo colocaron aquí, se maneja como una especie, se lo introdujeron por esta parte, como una especie de electricidad, con un motorcito, un corazón. Bien. Ese es su corazón. Y me dice que a los 2 meses hacía el amor como un niño. Y que su vida funciona normalmente después de ser desahuciado, que no había manera de salvarle la vida. Esa práctica se está realizando aquí porque ese procedimiento se hizo en Colombia. Sí. He escuchado que existe ese tipo de dispositivos. Si lo están haciendo aquí en el país, desconozco, porque ya eso es del área de urología, pero sí tengo el conocimiento de que se colocan. Pero mira, vive una vida normal y me dice, estoy feliz. Tú tienes muchos amigos especiales. Luis, sí, pero esa es una gran noticia. Tiene muchos amigos especiales. No es un aporte. Que se ponen el aparato que reviven. No, mire, él me concedió una entrevista y está en YouTube. Y él cuenta la historia. Él mismo. Si cuenta su historia. Él es de La Vega. De La Vega, es un hombre muy próspero. ¿A qué negocio se dedica? No, él es prestamista, empresario y ganadero. Y me dice, y quiso contar su historia, porque no le daban signo de vida, le decían, no hay posibilidades. Todo costó en ese momento, no sé cuánto cuesta ahora, 70 millones de pesos. Pero la vida vale más. Déjame hacer una pregunta a usted ahora. 70 millones. Pero ¿era al compañero de él que no le daban posibilidad de vida o era a él? A él. Ah, bueno. Bueno, si era a él. Era el compañero de él. No, espérate. Ahora me dice que tiene una vida sexual muy activa. Cuando él tenía 20 años. Está funcionando perfectamente. Lo único que le pedí, que lo vi los otros días, que tiene un motor de eso de lujo, BMW, y tenía el aparatito, ahí digo, mira, y si viene un delincuente creyendo que es un celular y te lo arranca y te quedaste. Te lleva el corazón. Te lleva el corazón, tiene que tener cuidado. Yo creo que van a ocurrir dos o tres casos, porque son 70 millones de pesos. ¿Y cuánto que cuesta? Mire, doctora, 70 millones. Doctora. No, son muy... ¿Sí? Ay, pero tú te vas a dejar morir. Una pregunta. Sí, 70 millones. ¿Qué tanto siente usted que el dominicano conoce de el efecto que puede generarle al corazón o a la salud, la parte emocional? ¿Qué tanto se domina eso? Siento, y quizás yo que no domino estos asuntos médicos, que es muy nuevo, que la gente tendría que familiarizarse con eso y que intronizarlo en su conciencia para que pueda buscar ayuda médica cuando se somete a un nivel excesivo de estrés. Ok, yo diría que de un tiempo para acá, desde cuando empecé a hablar de la psicocardiología, que he ido a algunos medios, se ha podido concientizar más a la población y a los mismos colegas de la importancia de que no solamente mi paciente es la parte biológica, y ahí entramos a hablar del modelo biomédico, que es el modelo que ha pasado, digamos que un poquito ya a estar en desuso, y la psicocardiología trae el modelo biopsicosocial, donde yo velo por las emociones, que es la parte psicológica de mi individuo, sus emociones, sus expectativas, sus conductas, sus creencias, que van a influir en esa enfermedad que él tiene, así como la parte social del individuo. Sabemos que por más caro que por más un medicamento que le quiera indicar a mi paciente, muchas veces el paciente no puede adquirirlo, porque no tiene la posibilidad económica. Entonces, hasta eso influye al momento de uno tomar la conducta con el paciente. El modelo biopsicosocial ve al individuo de una manera más completa. No solamente usted es hipertenso, mire su pastilla, sino saber, ¿ha aceptado mi paciente su enfermedad? Muchos pacientes llegan a la consulta y te dicen, no, yo dejé ese tratamiento. Entonces, ese individuo debe ser detectado
y derivado de una consulta de psicocardiología para un acompañamiento, para que este mismo tenga una aceptación de su enfermedad. Porque en el momento que un paciente no acepta su enfermedad, va a usar el tratamiento de manera irregular, no va a entender que tiene que tener un estilo de vida acorde a su enfermedad, en cuanto a la ingesta de sal, en cuanto a la ingesta de grasas, de azúcar, el peso, el sueño, todo eso es importante. Pero poco a poco la población va entendiendo más la relación que hay entre salud mental y salud cardiovascular. Como yo siempre digo, hay una relación bidireccional. Tener un tema de salud mental, ya sea tener estrés, depresión, ansiedad, te puede hacer llegar a un infarto, a una hipertensión, a una arritmia, y tener condiciones cardiovasculares te pueden hacer caer en una depresión por enfermedad médica, en manejar ansiedad por enfermedad médica. Qué bien, doctora, yo quisiera que usted le dé el teléfono. Vamos a recibir una llamadita, que alguien quiere preguntarle algo. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Marilyn, desde la zona oriental hoy. Una pregunta a la doctora. Sí, adelante. ¿Cómo yo mantengo mi torrente sanguíneo limpio, mis arterias limpias? Porque nos preocupamos por otras cosas, pero hay partes del cuerpo que no nos preocupamos por ello, y si es necesario, ¿qué yo debo hacer para eso? Claro, no existe una fórmula y siempre en el pueblo se escucha, me voy a beber tal cosa para que la sangre esté más líquida, para Una limpiar las pirinita. arterias. Ujú. Es importante entender, y ahora que usted menciona la aspirina no es lo que era antes. Antes se tomaba una aspirina para prevenir en la población sana. Ahora se ha visto que si la población sana usa o no usa aspirina, es lo mismo. La aspirina se ha dejado ya más para prevención secundaria, dígase aquellos que han tenido eventos, un evento cerebral, usted tuvo una trombosis, usted tiene stent coronarios, entonces ahí sí se usa la aspirina, pero ya en pacientes o en individuos de la población que no han tenido nada, al contrario, puede provocarle incluso un sangrado gastrointestinal y no le hace nada la aspirina. Entonces creo que para usted mantener sus arterias limpias, un chequeo rutinario. ¿Cuál es el chequeo? ¿Dónde determina que usted tiene las arterias obstruidas? Eso se pudiera identificar en una consulta con estudios que se mandan a hacer. Obviamente es importante. ¿Cuál es el estudio? Hay muchos estudios. Digamos que están los estudios de gabinete básicos que se hacen, analíticas de sangre, se hace una radiografía, un electrocardiograma, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo, y por ahí comienza el estudio, ¿no? Bien. Y ya en caso de que sea necesario, porque existan síntomas o no, se hacen más estudios profundos, pero viendo el paciente, doctora, si tiene síntomas o no. ¿Cuál es el impacto emocional que usted le ha tocado más fuerte? ¿Algún caso en la consulta? No, usted en lo personal. En lo personal. El impacto emocional que más fuerte usted ha recibido. ¿De amor o desamor? Bueno, ¿Una noticia buena o una noticia mala? Digamos que así, un impacto emocional. Hace unos años yo tuve un síndrome de burnout, un síndrome del quemado profesional, y acudí a terapia por un año, más o menos. Y digamos que fue quizás la época más difícil para mí, pero también la época más bonita, porque a partir de ahí, pues, nace mi deseo de formarme en psicocardiología, y hoy soy lo que soy, y hablo de lo que hablo, por una situación que viví, como yo digo, a flor de piel, y nada como vivir algo a flor de piel, porque solo el que lo vive lo sabe. Es decir, que creo que quizás ese síndrome de burnout que tuve en ese momento, en una época de mi vida. Explíquemelo en dominicano. El síndrome de burnout o el síndrome del quemado profesional es prácticamente una condición donde la persona cae en una especie de tristeza, de sentimiento de bajo logro, secundario a un estrés, sobre todo laboral, un ambiente laboral tóxico, un poquito hostil. Entonces la persona pues cae en esa especie de tristeza, de bajo rendimiento, de angustia, por así decirlo. Usted tuvo un año en eso. Lo tuve, y tuve un acompañamiento de un año con un profesional de la salud mental. Por eso siempre hablo abiertamente que no es malo acudir a buscar ayuda y terapia. Entonces digamos que esa fue una de las situaciones más. Doctora, un juego Licey Águila, Luisín es del Liceo, de la Escogida, y esas emociones que uno siente, eso le afecta, porque la gente dice eso, no apta para cardíacos. Sí, claro, no apta para cardíacos. Digamos que sí, una gran alegría si no puede. Pierde el Licey. Usted como estrellita, doctora, usted como estrellita, ¿usted le ha tocado eso? Yo como liceísta. Estrellista. Liceísta. Ah, usted es doctora inteligente, del Licey también. Del Licey, claro, capitaleña. Pero eso es verdad, eso causa problemas. Las emociones tanto positivas como negativas activan ciertos mecanismos en nuestro organismo que nos puede hacer sentir una molestia, como una palpitación, como un calambre, sí. Tanto las emociones positivas como negativas. Hay un tema de edades. Pero eso se queda ahí en calambre solamente, ¿no? Pudiera quedarse ahí porque digamos que es propio de ese momento. Porque ahora bien. Hay un señor famoso que cayó en una gallera
Le perdió el gallo. No, el gallo de él estaba perdiendo, él ya iba a Cualquiera, pagar, y el gallo se levantó y mató al otro, y de la emoción, ese hombre se murió ahí. De la emoción. Ahí pudiéramos pensar si este señor tenía alguna condición, alguna arteria que se estaba ya tapando y terminó de taparse ahí. Y un brinco ahí, que perdió los chelitos. Pudiéramos pensar en un síndrome de Takotsubo también en este señor, una arritmia. Digamos, lo que mencionaba del gallero, un Takotsubo, una emoción muy fuerte que te lleva a un síndrome del corazón roto y muchas personas pueden fallecer. Se ha visto como tenemos siempre las evidencias de personas que han tenido la pérdida de un familiar, una gran discusión y ahí mismo caen. Doctora, pregunta una periodista de nuestro equipo, Belki Castillo, que cuál es la incidencia en República Dominicana del síndrome por el cual usted pasó. Digamos que cada vez más se escuchan casos de personas que pasan por un síndrome de burnout. Muchos buscan ayuda, muchos lo hablan, pero otros quizás ni lo pueden identificar. Bien, pero se ha visto cada vez más y más las personas que se sienten que tienen un estrés, digamos que un estrés muy grande en el trabajo. Y es importante que toda persona que se sienta así en un trabajo, en un ambiente laboral, pues acuda a buscar la ayuda necesaria. Ahora estoy yo confundido con Belki, porque Belki hace esa pregunta, ¿ya está pasando por eso? No sé. Y esta mañana pidió un disco que se llama Un Día Después con el grupo Nietzsche, y yo lo puse, pero el disco no salió. Ajá, pero póngalo ahorita. Sí, Un Día Después. Y la razón de Olio, que es el que yo mencionaba ahorita, lo debe poner. Un amigo de San Juan me está escribiendo aquí para que diga algo que pasó en mi pueblo, que yo viví, que yo conocí. Un señor que se llamaba Mario Melo, el comerciante más grande de allá, era gallero. Él iba a la gallera y jugaba 10 pesos un gallo, pero había que poner una inyección que costaba 15 porque él no aguantaba la pelea. Ay, Dios mío. Él jugaba 10 pesos y había que poner una inyección antes de tirar el gallo, que costaba 15 pesos. Para lo que viniera por ahí, sí, hay una pérdida. O sea, esa parte de nosotros los seres humanos, ¿qué usted recomienda a los jóvenes? Porque he visto también la pérdida de muchos jóvenes. ¿Qué nos recomienda en realidad para llevar una vida más sana, una vida más prolongada, que podamos adoptar un buen consejo de una profesional? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe ser el protocolo? ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio. Porque yo estoy haciendo mucho dinero, yo estoy haciendo mucho ejercicio, yo dejo de comer y usted mismo se medica creyendo que lo está haciendo bien. Claro, yo creo que vamos a empezar a responder esa pregunta con la prevención y acudir a un chequeo. Pero también vamos a sumarle a eso que es importante evitar el sedentarismo. Pasamos mucho tiempo manejando, en la cama, en la oficina, y así mismo hacemos un círculo vicioso. Es importante evitar el sedentarismo y comenzar a hacer ejercicio, por lo menos ejercitarnos de 3 a 5 veces a la semana, aunque usted no tenga una condición cardíaca, solamente para prevención. El peso, como mencionaba anteriormente, estar en sobrepeso o en obesidad nos lleva a tener más enfermedades. El sueño, dormir promedio 8 horas, el alcohol, 100 gramos de alcohol semanal es lo indicado. Y cuando hablamos de 100 gramos, eso se vuelve en 6 bebidas. Es decir, que cuando usted se bebe 300 gramos de una sentada, si usted lo calcula así, entonces ya usted está pasadito del alcohol. Doctor, de la ¿y semana. 2 esposas se pueden tener? ¿Se aguanta eso el sistema? Bueno, digamos que uno es lo indicado. Ya el que se salga de ahí, usted sabe, entonces... Doctora, no quita la salud eso. Eso le causa estrés. Doctora, eso te demanda más, entonces hay que cuidar esa parte también. Hay una canción de El Cigala, Corazón Loco, que Luisín la puede poner, que él dice que eso es complicado, pero que se da. Dice Bebo. Y Bebo Aldea y El Cigala. Mire, pregunta a la coordinadora, Mariela Payano, que el alcohol, la depresión y el corazón, que cómo, si eso se puede juntar. Alcohol, depresión, el corazón. ¿Cómo le afecta las dos cosas al corazón? Claro que sí. Como mencionaba, las guías clínicas hablan de 100 gramos de alcohol a la semana. Cuando usted se pasa de ahí, ya estamos entonces hablando de un exceso. Entonces ya tenemos una cantidad establecida para el uso de alcohol a la semana para que no afecte tu corazón. Bien, y ya en cuanto a la depresión, se ha visto, y también ese puede ser un tema para tratar en otro programa, se puede hablar toda una hora de depresión y su relación con las enfermedades cardiovasculares. Se ha visto que tener depresión te puede hacer llegar a un infarto a largo plazo y, por ejemplo, personas que estén infartadas o que tengan una condición cardíaca pueden llevar a una depresión y una empeora a la otra. Doctora, mire, se puede oír una buena canción, como decimos los dominicanos, de amar, una canción romántica,
hay muchos que nos la tomamos, la escuchamos con un buen vino, un buen traguito. ¿Se puede oír también esas canciones buenas con un yogur? Una canción buena con un vino y un yogur. No, con yogur. Con yogur también, vino, claro. Cada quien con lo suyo. Con un vaso de leche. Hasta con chocolate. Un vaso de leche. Claro que sí. Mire, doctora, Claro que sí. usted Cada le quien con lo contesta suyo. Pero todo. él todo se lo ha cogido para él en el programa. Dice que para Usted él. me está tirando eso a mí, es verdad, que yo celebro, yo soy un bohemio. Él se con cogió el yogur. programa para él. Bueno. Sí, hoy. Mire, lo estoy extrayendo de este periódico. Pueblo bueno, pueblo trabajador. Mírenme aquí, pueblo bueno. Lo voy a leer de aquí, cortico. Pueblo bueno. Mujer de 77 años se casa consigo misma. Una mujer de Ohio dijo sí acepto en una ceremonia de matrimonio consigo misma. Dottie Fideli, de 77 años, llevó el amor propio a un nivel completamente nuevo cuando caminó hacia el altar para casarse. Fideli se había casado anteriormente en el 65 en una ceremonia, tuvo 3 hijos y después se divorció y ahora decidió casarse con ella misma. ¿Qué es eso? Bueno, digamos que ahí tenemos un caso de mucho amor propio y ese es uno de los muchos que han salido de que personas se casan consigo mismas, pero ya desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico pudiéramos, claro que Hay que sí, buscar un psiquiatra ahí. es importante esa persona ser evaluada porque no es lo normal, no es lo normal. Bueno, doctora, pues vamos a agradecerle su tiempo. Por favor, si puede dar su teléfono para Claro que el que que sí. esté interesado en contactarle para tener mayores informaciones o respuestas sobre Dani, algún tema. Discúlpeme una pregunta. Doctora, ¿se puede morir de amor? Claro que sí. No me diga una cosa. Si Claro no que el sí. corazón roto no es ese. Dani, no me mire así, Aprendió. hombre. No, pero hombre, ten esto. Claro. Sí, sí. Se puede Se morir puede de morir amor. de Oye, una gran Luisín, pena, que se puede morir de de una amor. gran tristeza o de una gran alegría. Se puede, mire, La Mínimo cantidad. 100 gramos que vienen siendo 6 bebidas más o menos. Doctora, 6 gramos a la semana. A la semana, no de una sentada. doctora, por favor. ¿qué usted me recomienda con Mayo Vanés y Don Dani de llevármelo a La Vega a montar, a hacer una ruta en mountain bike 70 kilómetros? Sí, sí. Primero vamos a una consulta. Previamente. A una consulta preventiva, como siempre. Su Ver cómo está pantaloneta. todo. Y luego de ahí entonces se le daría ¿Y qué el se visto puede bueno. tomar después de ahí, verdad? Exactamente, también. Los teléfonos me pueden escribir al 809-882-8186 y me pueden seguir en las redes Pamela Félix @psicocardio. Hoy mismo la Super 7